Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Un ingeniero enamorado es capaz de ir hasta la luna, tocar el firmamento y aún así darse cuenta que el amor es más grande. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita multiplicar dos matrices. Se plantea la solución en un programa de 19 líneas. En la línea 3 a una variable A se le asigna una lista ordenada de datos. Recuerde que en Python no se maneja el concepto en sí de estructura de datos, matrices vectores, sino de listas de datos. Aquí vemos que a la variable A se le está asignando una lista de 3 componentes, cada uno de ellos con 2 valores. Es decir, una matriz de 3 filas, 2 columnas, con los valores de 1. Línea 4, a la variable B se le asigna igual una matriz de 2 filas, 3 columnas, con el valor de 2. Y en la línea 5 a una variable resultado se le asigna entonces una lista ordenada de una matriz 3×3. Recuerde que la condición para poder efectuar el producto entre dos matrices es que tengan el mismo tipo de dato, en este caso enteros, y que el número de filas de la segunda matriz el número de filas de la filas de la primera matriz sea igual al número de columnas de la segunda matriz. Entonces en la línea entre la línea 7 a 17 vemos un ciclo for. Recuerda que los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Acá vemos un ciclo for cuya variable controladora es la i y va a tomar valores de 0 hasta 3. Mire que la semántica de un ciclo en Python es distinta a otro lenguaje. En Python maneja la función range o rango, y según los valores que le demos, entonces él va a interpretar un valor de inicio de finalización. Si necesitamos un paso diferente, que sea digamos con incremento de 2 en 2 o incremento negativo, se ingresa entonces este tercer argumento a la función range. También es importante mirar que Python no maneja bloques de código por llaves, sino por tabulación. Entonces simplemente se escribe la semántica del ciclo, se termina con 2 puntos y luego todas aquellas líneas de código que pertenezcan a ese ciclo deberán llevar tabulación con respecto al ciclo. Por eso desde la línea 9 hasta la 17 vemos que todas tienen tabulación, pertenecen entonces a este ciclo for de la línea 7. Y esta tabulación se aplica entonces para los ciclos for, los ciclos while y las sentencias condicionales también. Recuerde, se escribe la semántica, se termina con 2 puntos y luego la tabulación. Bien, dentro de este ciclo, entonces en la línea 9 a una variable c se le asigna el valor de 0. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Una variable es del tipo de dato según la información que almacene. Aquí, línea 9, la variable c toma un 0, luego la variable c será de tipo entero. Recuerde que en Python usted puede también omitir, poner los puntos y coma al finalizar cada instrucción. Entre las líneas 10 a 17 vemos el segundo ciclo interno, un ciclo while. Este ciclo while tiene condición mientras c sea menor a 3 ingresa el ciclo. Dentro de este ciclo en la línea 12 a una variable suma le asigna el valor de 0. Entre las líneas 13 a 14 vemos un tercer ciclo, un ciclo for cuya variable controladora es la j y va a tomar valores de 0 a 2.
Entonces, dentro de este tercer ciclo, en la línea 14, a la variable suma le asigna lo que tiene suma más el producto de lo que tiene la matriz A en la fila I columna J por lo que tiene la matriz B en la fila J columna C. Y salimos de este tercer ciclo en la línea 16 a la matriz resultado en la fila I columna C le asignamos el resultado, es decir, le suma. Y línea 17, la variable C la incrementamos en 1, es decir, a C le asigna C más 1. Observe entonces algo, estamos manejando 3 ciclos, ¿sí? Este primer ciclo de la línea 7 es para ir recorriendo la matriz resultado al finalizar. Y los dos ciclos internos, el ciclo while de la línea 10 y el ciclo for de la línea 13, permite entonces recorrer la matriz A y B. Recuerde que el producto entre matrices es multiplicar toda la primera fila de la matriz A por toda la primera columna respectivamente de la matriz B. Y ese resultado, la suma del producto de cada componente, se va a almacenar entonces en la matriz resultado. Asimismo, para la fila 2 se multiplica cada componente de la fila 2 con cada componente de la columna 2 de la otra matriz y el resultado de la suma de ese producto se almacena entonces en el respectivo posición de la matriz resultado. Y vemos que la línea 19 no lleva tabulación con respecto a ningún ciclo, entonces aquí Python interpreta que se han cerrado los ciclos. Bien, línea 19, imprimimos por pantalla la variable resultado. Esta variable ya sabemos que se comporta como una lista ordenada o una matriz. La función print entonces permite mostrar por pantalla, por consola, información. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto debe de ir entre comillas dobles. Y entonces las variables es pues si no es de tipo string o texto, se debe de hacer un casting, es decir, una conversión para que se pueda visualizar. Se usaría la función str. Pero en este caso estamos mostrando toda una lista ordenada de datos, no es necesario pues hacer el casting. Bien, esta fue la tutorial ejercicio, crear un algoritmo que permita multiplicar dos matrices. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra